para cada uno de nosotros. La oración esta mañana es de que esta palabra produzca fruto al ciento por uno, como siempre lo proclamamos, Señor. Padre, que independiente, Señor, de las actividades, que independiente de las preocupaciones, de los deseos, de las metas y sueños que tengamos, tu palabra sea lo primero en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque esta palabra nos redirige, nos redirecciona, nos anima, nos fortalece, Señor, y nos permite, Señor, saber cuál es tu perfecta y plena voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta palabra que tú has preparado, Señor, que podamos, Señor, vernos en un espejo a ella, Señor, y podamos, Padre Santo, reconocer errores, falencias que hemos tenido y podamos rectificar más que todo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hay un título que tiene esta palabra que se llama Firmes en el Señor. Cuando se habla de firmeza, no se habla de pronto de control, no se habla de autoridad, se habla más que todo de actitud. Y una actitud firme habla de muchas cosas que normalmente la gente determina en nosotros, que estamos parados con una actitud que sería irreprensible, ¿no? Firmeza siempre habla de una actitud que llevamos en el corazón para poder mantener nuestros principios, nuestros valores y nuestro compromiso. Y cuando hablamos firmes en el Señor, estaba leyendo ayer el libro de Juan, capítulo 15. Todo este capítulo de Juan 15 que habla justamente de esta firmeza que Dios quiere. A través de Pablo, Juan, en este tiempo, perdón, a través de Juan mismo, como su discípulo, hablaba acerca de esto. Y me gustaría que alguien esté preparado para que nos lea Juan 15 del 1 al 8. Son 8 versículos que tienen mucho que ver con la palabra que vamos a enfrentar este día. El que tenga preparado lo puede leer, por favor, Juan 15 del 1 al 8. Amén, Amén. Eduardito. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Estos versículos de Juan 15 que hablan de un llamado de atención con respecto a nuestra firmeza, ¿no? Jesús después sabía que todos los discípulos iban a ser zarandeados o probados, ¿sí? Que su fe iba a ser probada más que todo en este tiempo de pandemia. Sin embargo, estos versículos nos exhortan a permanecer en Él, independiente de las pruebas, aflicciones, de los desiertos, de enfermedades, de hasta muerte que se ha pasado. El objetivo de Juan, capítulo 15, es que permanezcamos en Él. Evidentemente la gente que ya no está con nosotros ya tuvo su tiempo de permanecer en Él y ahora está disfrutando de esa firmeza. Pero cuando hablamos en estos versículos, Dios sabe a través de Jesucristo que es importante que sepamos que nosotros, apartados de Él, nada podemos hacer. No es que seamos impedidos en hacerlo, pero el compromiso, la seguridad, la protección está básicamente en Dios. Aquí mucha gente a veces en este tiempo se justifica en de que pone seguridades a su vida, que es muy prudente en lo que hace, pero al fin y al cabo la seguridad de nuestra vida, de nuestra salvación está en manos de Dios, no está en nuestras manos. ¿Sí? A veces falsamente confiamos en nuestras facilidades o dones que tenemos para poder tomar buenas decisiones y eso no trae salvación. Te puede traer algo de seguridad, algo de confianza, pero salvación en ninguna forma. El único artífice de salvar a la humanidad en este tiempo es Jesucristo. Y vamos a Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. ¿Alguien que lo tenga?
Amén. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y el 39, claro. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Estos versículos te dan la certeza y seguridad que en Juan nos hablaba, ¿no?, acerca del compromiso de estar firmes. Nada hay sobre esta tierra, en los cielos, ni bajo la tierra, que nos pueda separar del amor de Dios. Esto quiere decir que no hay límites para que su misericordia se extienda a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de esto, eso nos da la confianza y la certeza de que a veces nuestros actos, nuestros hechos, nuestras formas de pensar, nuestra rebeldía, nuestro orgullo, a veces no son argumentos para que Dios no nos deje de amar. Por el contrario, ¿sí? Y uno tiene que estar entendido en esto, tiene que estar convencido de que ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros es un amor que no tiene ningún tipo de requerimientos. Dios te ama a los pecadores, ama a los siervos, ama a sus líderes, ama a toda la gente, pero sí es evidente de que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, es que alcancemos la salvación, y para eso tenemos que estar firmes. Cuando en Juan habíamos visto que se comparaba, miren lo que dice en el versículo, vamos al versículo 3, Juan 15:3, que dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Una de las cosas que es importante saber es que el propósito de la palabra de Dios no únicamente es darnos sabiduría, conocimiento y conocer la voluntad de Dios, sino también el propósito de la palabra es purificarnos. Algo que realmente a veces uno dice, pero ¿cómo un libro me puede purificar? Pero el efecto a través del Espíritu Santo de la Biblia es purificar tu mente, tu corazón, tus acciones, tus actividades, cómo hablas, tus gestos. Hay un proceso de purificación. Yo me recuerdo los primeros días que empecé a leer la Biblia, cuando empecé a congregarme, había un conflicto en mí. No es que salía alentado de la iglesia, porque era confrontado en mi forma de hablar, en mi forma de ver la vida, los chistes que hacía, cómo trataba a mis hijos, cómo trataba a mi esposa, cómo de pronto me desenvolví en el trabajo. Hay muchas aristas en la vida de cada uno de nosotros que son confrontadas con la palabra. Y al principio no nos gusta, porque a nadie le gusta que le pongan el dedo en la llaga como normalmente hablamos, pero es necesario. Esto es lo que va formando en nosotros firmeza, formar un carácter de compromiso, de santidad, de honestidad, de moralidad. Y al principio es duro, ¿sí? Cuando uno ya recibe al Señor, tiene esta alegría, esta confianza de que está acercándose a la vida eterna, de que su vida va a cambiar, pero al mismo tiempo también hay un camino de confrontación, y la palabra está llena de confrontación. Pero lo que dice en el versículo 3, ustedes ya han sido podados. Cuando uno se poda algo, requiere de esfuerzo. Cuando tienes que podar una maceta, yo recién acabé de cortar un tronco que estaba en un árbol de atrás que tenemos en casa, que sin embargo nos costó, pero con los maestros nos costó durísimo el esfuerzo para poder cortar este tronco, pero requiere de un esfuerzo, ¿no? Y requiere también, imagino que de parte de nosotros, voluntad. El hecho de ser podados es de una confrontación con uno mismo. Y la palabra de Dios nos llama a eso, a confrontarnos. ¿Sí? Es una situación en la que la palabra de Dios tiene el efecto de limpiarnos, de purificarnos. No hay mejor cosa que ser purificado, hermano. Y el enemigo a veces no quiere que pasemos por este proceso. A él le gusta que estemos contaminados. Por eso, en estos tiempos de pandemia, el pecado, las actitudes, la comodidad que estamos hablando de poder estar en casa, han sido cosas que se han pegado fácilmente al ser humano. Y por eso hacer un esfuerzo nuevamente de lo que hacíamos tradicionalmente, por ejemplo, yendo a la congregación, nos cuesta, y tenemos que cambiar esa actitud, ¿sí? Ahora bien, mira lo que dice en el verso 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y aquí para mí es un halago saber que la ramita que somos, estamos pegados a un árbol que es lo que nos sostiene. Dios es el que sostiene nuestras vidas, no nosotros. Si usted se va a un árbol, las ramas y el tronco son los que sostienen todo el peso del follaje. Y aquí la palabra está hablando de que somos una ramita de todo este árbol.
pero el centro de esto, el tronco principal, es Jesucristo. Entonces, mientras estemos firmes dentro de esta rama que nos ha tocado, dentro de este crecimiento, de este árbol que habla la palabra, estaremos protegidos. No hay mejor cosa de saber que no depende de mí, sino depende de Dios el hecho de que podamos estar firmes. Ahora, eventualmente hay la voluntad del hombre para poder estar en esta firmeza. Dios sabe que Él está tomando la posición de soberanía en cada uno de nosotros, siempre y cuando le dejemos, hermano. Si tú no sueltas el control de tu vida a Dios, difícilmente vas a poder estar firme. Y lamentablemente he visto muchos ejemplos, muchos casos en la iglesia, en nuestra iglesia, de cómo gente ha dicho, no, que esta pandemia yo la voy a soportar solo, que no necesito de Dios, y se han puesto en una situación de rebeldía y de orgullo. Y lamentablemente en estos meses y este más de año que estamos viendo, han pasado por situaciones bien difíciles. En cualquier instancia de tu vida, estar firme en el Señor es mucho más soportable, la angustia es mucho más, diría yo, aceptable el dolor y el sufrimiento que estar solos. No puedes enfrentar solo una situación de temor, de enfermedad, de angustia, de escasez. Tenemos que estar firmes en el Señor, confiando en su palabra, ¿sí? Entonces, Romanos nos alienta a saber de que el amor de Dios es incondicional, ¿no? Él es el que nos mantiene, Él es el que nos preserva y santifica por su palabra. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. ¿Alguien tiene la versión NTV? Es lo que me gusta sobre este pasaje. Amén, Eduardito. La palabra de Dios dice, ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Amén. Amén. Mira lo que dice en el versículo 23. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. ¿Por qué empieza diciendo que el Dios de paz? Porque mira, vivir en pecado y en confusión no te trae paz. El pecado aparentemente, momentáneamente, trae cierta satisfacción. Pero cuando empieza diciendo que el Dios de paz habla de que la limpieza que Dios quiere en nosotros es quitarnos el pecado para que realmente conozcamos lo que es vivir en paz, hermano. Y muchos no conocemos la paz a veces. ¿Por qué? Porque pensamos que la paz que Dios quiere en nosotros es la paz que el mundo busca. Es la paz del dinero, que mientras tengo un auto, tengo un buen trabajo, que tengo una casa. No digo que esté mal, pero esa no es la paz que Dios manda sobre nosotros. Es una paz que es mucho más profunda. Entonces, cuando dice que el Dios de paz, no te dice el Dios de guerra, no te dice el Dios de temor, el Dios de inquietud. Y habla exactamente que el Dios de paz los haga santos. ¿Por qué? Porque la santidad trae paz a tu vida, hermano. Si no, pregúntate a ti mismo. La vida que tenías antes, ¿mantenías con paz? ¿O estabas de pronto confundido, desesperado, estresado, condicionado a las cosas que puedan pasarte? Entonces es importante saber que siempre, cuando habla de santidad, te habla de un ambiente de paz. Y te dice en todos los aspectos. Mira que no hay límites para que Dios traiga paz en toda tu vida. Y esto te habla que va a traer paz en tus finanzas, en tu familia, en tu hogar, paz en tu salud, paz en donde tú te muevas, hermano. No es la paz limitada que únicamente el ser humano en el mundo busca a través de las finanzas. Conozco a mucha gente que tiene mucho dinero, pero en cambio su salud está quebrantada, sus hijos tienen problemas serios, difíciles. ¿Con qué paz puedes vivir aunque tengas millones de dólares en el banco? Pero esta paz que Dios nos da, dice que afecta a todos los aspectos de tu vida. Y mira lo que dice, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa. Habla de la eternidad que tenemos nosotros, no únicamente en el mundo, lo que hace trae paz a tu alma, a lo que ves, a lo que sientes, a lo que percibes. Hay mucha gente que en el mundo dice, me voy a ir de viaje para venir en paz. Y se van a la playa, se van de vacaciones a cierto lado, y aparentemente para ellos es tener paz.
Dice, ¿qué paz tendría cuando veo las olas del mar, cuando de pronto estoy en un bosque, cuando estoy de pesca, cuando estoy yendo a tal nevado? Esta es una paz que únicamente afecta el alma, pero la paz de Dios es integral. Dice que afecta a tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, hermano. Es completa. Hay mucha gente que sale a buscar la paz en los paseos y viene más cansada que cuando se fue, hermano. Yo no entiendo eso. Se voy de paseo, regresa a 15 días y voy a descansar porque me llegué cansado. Pues si te fuiste a descansar, ¿dónde está el secreto de la paz que buscas? Pues la paz que Dios trae es integral, es total, ¿no? Dice, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pero mira que la labor de esto es de parte de Él, ¿sí? Él es el que trae la paz. Él es el que quita de nosotros toda opresión, todo temor, toda situación que pueda afectar nuestra vida. Mira lo que dice el verso 30, el 24, el siguiente. Te trae una confirmación de lo que Dios va a hacer. Dice, Dios hará que esto suceda. ¡Wow! Es una ratificación, es una promesa. No dice que tal vez, que dependiendo de si hay pandemia o no, si es que estás de pronto en obediencia, si es que no, independiente, no te pone ningún requerimiento, no hay ningún requisito. Dice, Dios hará que esto suceda, quieras o no quieras. Dios lo va a hacer. Y yo he visto en la vida de muchos de ustedes cómo Dios lo ha hecho. Che, Dios mío, Padre, tócale tú porque ya no entiende la palabra, esta ovejita, este cabrito, Señor, sé tú hablando. He visto cómo a raíz del tiempo que ha pasado, muchos han cambiado de actitud. Todos de nosotros hemos cambiado de actitud, hermano. Hemos venido con nuestro orgullo, con nuestra prepotencia, con nuestra sabiduría, con nuestro discernimiento. Y cuando hemos visto poco a poco la palabra, hemos sido confrontados por la palabra, Dios ha ido limpiando esta actitud en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Es integral. Yo he visto en ustedes cambios, incluso de gestos, muecas que a veces hacían cuando no les gustaba algo en la palabra. Yo cuando me acuerdo era presencial y teníamos que confrontar alguna cuestión, si algunos hermanos, si tenían revólver en los ojos, si estuviera en la presencia del Señor, ¿no? Y a mí me pasaba lo mismo. No puedo decirte que no. A veces el pastor predicaba algo y decía, pero ¿quién le habló de mis problemas al pastor para que me predique solo a mí cuando aquí hay miles de personas? Y lo tomaba personal. Pero era la palabra limpiándonos, era la palabra trayendo la santidad, era la palabra cuidándonos en todos los aspectos de nuestra vida. Porque un cristiano no puede ser cristiano únicamente en lo corporal, hermano. Un cristiano no puede ser solo cristiano en su alma, en su carácter, en actitud. Un cristiano que ser un cristiano en todas las áreas de su vida, espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que persigue la palabra de Dios, ¿no? Aquí hay tres claves que quería compartir con ustedes para permanecer firmes en Cristo. Vamos a la primera. Primero es permanecer en su evangelio, permanecer en la palabra. Mira lo que dice en el 24, en el verso 24 que leímos de Juan. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo permanezco en él? Es a través de la lectura de la palabra de Dios. Es la única forma, no hay otra opción. Dice, luego te dicen, él es la vid verdadera. Normalmente los judíos eran frecuentemente comparados como una vid, pero cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, dice, él es realmente la fuente de vida. Y esto habla de que el evangelio es verdad. Y cuando yo me acerco a la verdad, me convierte en un testigo de verdad. Cuando tú te acercas a la mentira, te conviertes en un testigo del engaño, de la mentira. Siempre es verdad que el grupo social que nos rodea determina a veces nuestro carácter, nuestra actitud, incluso nuestra forma de pensar y nuestras acciones. Cuando estás confrontado permanentemente con la palabra, esto quiero o no va a traer sobre ti sabiduría, va a traer juicio, va a traer verdad. Y como líderes tenemos que estar seguros de que esto pasa en nosotros, porque a nuestro cargo están muchos varones que necesitan de esta verdad, que necesitan ser confrontados, que necesitan ser supervisados, guiados, aconsejados. Y a veces como líderes o como padres espirituales, hay cosas que tenemos que hacerlas aunque a ellos no les gusten. Tenemos que hacerlas, es nuestra responsabilidad, ¿no? Vamos a 1 Corintios 15, los dos primeros versículos que tienen que ver con esta primera clave de permanecer firmes. 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. Amén. La palabra del Señor dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes.
Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Amén. ¿Alguien que tenga la NTV? Amén. La palabra de Dios dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Así es. Mira, dice, ahora hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. ¿Cuántos se acuerdan cuando se vieron al Señor? El gozo y la alegría que tenían cuando escuchaban de la palabra y se motivaban, y salían alegres y cambiaban toda su actitud. Te dice, permítame recordarles la buena noticia, es saber una buena noticia, saber que hay una salvación, saber que hay otro camino diferente al que hemos trazado y que tenemos todavía salida a los problemas que se nos presenten. Dice, en ese entonces, ¿sí? ¿Te recuerdas en ese entonces cuando recién conociste al Señor? Dice, la recibieron con gusto. Yo he visto a la gente cuando pasa por los bautizos, cómo se llena de alegría, de gozo. A propósito, hoy hay bautizo a las 11, no se olviden, y a la 1 me parece. Pero has visto la actitud de la gente, invitan a la familia, invitan a la cuñada, hasta para que inviten a la suegra, hermano, y es un milagro, el primer milagro en la vida de un bautizado es que inviten a la suegra, hermano, para que veas solo la convicción y para que veas únicamente el deseo y el gozo que tiene la gente cuando es bautizada. Yo no veo que ninguno vaya al bautizo a la fuerza, hermano. Algunitas, bueno, en este caso algunas suegras mandan a la fuerza a los hijos, hermano, a que se bauticen, pero la mayor parte lo hacen voluntariamente, lo hacen con alegría, con gozo, se quebrantan del gozo, hermano. Los siervos que están aquí, que han sido partícipes de los bautizos, ven cómo la gente se quebranta de gozo y de alegría, y hay un nuevo semblante en ellos. Y eso habla justamente aquí, dice, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella, ¿sí? En el compromiso. En el verso 2, esa es la buena noticia que los salva, dice. La palabra no es la que nos salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, la palabra de Dios no es que caduca, no tiene una fecha de caducidad, no hay una nueva edición de pronto, que haya modificaciones o que de pronto en la nueva edición sacaron cosas, no, es firme. Dice la palabra que es ayer, hoy, siempre es la misma. Entonces, evidentemente esto habla que es el único libro escrito sobre la faz de la tierra que no tiene variantes, no es variable. No hay ediciones aumentadas, no hay ediciones disminuidas, es la misma palabra que escribieron los apóstoles en la iglesia primitiva, se mantiene hasta hoy. Entonces dicen que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos, aquí hay una condicionante, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. ¿Sí? Y esto te habla a veces de las instrucciones que tenemos cuando estamos distraídos en otras cosas. Pero cuando te habla aquí Pablo en 1 Corintios 15:2, que es una buena noticia, habla de que realmente la cercanía con respecto a la palabra de Dios trae buenas noticias. Y cuando uno está con problemas, no sé si les ha pasado, pero cuando yo estoy en mi devocional o leyendo la palabra, automáticamente como que me olvido del problema y entro en un ambiente de confianza, entro en un ambiente de tranquilidad, porque sé que las cosas están en manos de Dios y es una buena noticia. No estás solo. Ante el problema, ante la confrontación, ante la escasez, no estás solo, hermano. Dios está contigo. El problema que tenemos es que el enemigo nos distrae y esto nos permite tratar de desenfocarnos de la palabra y no debemos permitirle, ¿sí? Entonces, terminando el versículo 2, dice, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Hay mensajes que no te edifican, hay mensajes que no están basados en la palabra de Dios, y esto en vez de fortalecerte y traer firmeza, te van a traer confusión e inestabilidad, hermano. Por eso, todo lo que escuches, todo lo que tú recibas en tu corazón y en tu mente con respecto a Dios, asegúrate de que sea de parte de la palabra de Dios. Conozco muchos, incluso en la iglesia cristiana, hay muchos líderes y pastores que se toman atribuciones que la palabra no les da. Y ese es un peligro, hermano. La mejor forma de edificar tu ministerio como líder, te hablo, es que tus decisiones, es que tus actitudes vayan en paralelo a lo que Dios dice. No te apartes de aquello. Hay doctrinas y falsas doctrinas en el mundo que a veces te
llegan a tu corazón y dicen, no, pero voy a probar esto, cuando no es bíblico, cuando sabes de pronto que esto lo que va a hacer es aumentar el ego del pastor o del líder, es un peligro. Yo conozco a muchos profetas levantados ahí de nombre que no tienen lo que es el concepto de un profeta, no sé quién les levantó como profetas, pero que ellos postulan y se llenan la boca de que soy profeta. Yo no lo haría, discúlpame, no sé si por humilde o lo contrario, pero hay mucha gente que se jacta del don que Dios no les dio, sino que ellos se autonombraron o un grupo de personas lo autonombraron. Yo nunca puedo decir algo de mí que Dios no me haya confirmado, hermano, y eso les animo. Nunca pienses de ti más allá de lo que Dios te ha dado. Eso es orgullo. Y el orgullo es una maldición que tú sabes las consecuencias que tiene. Entonces es importante esto porque es parte de la purificación, ¿no? Entonces la primera clave es permanecer en la palabra de Dios. Eso nos mantiene limpios y firmes. El segundo es generar un compromiso de obediencia a su palabra. Porque si leemos, la crees y no la aplicas, hermano, ¿de qué hablamos? Es el segundo, ¿no? Mira lo que dice el versículo 7 de Juan, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, habla de que Dios espera que estas palabras permanezcan con nuestras acciones, con lo que decides, cómo actúas. Porque si lo lees y lo sabes de muchos, sabemos de memoria versículos, pero si no los activamos en nuestra vida, si no los ponemos por obra, no sirve de nada. El segundo principio, el segundo requerimiento es poner por obra lo que ya conocemos de la palabra de Dios. Es importante. Salmos 1, del 1 al 3, alguien lo tiene en Salmos, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Amén. La palabra de Dios dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Ahora, ¿qué es lo que permite que un cristiano siga el consejo de los malos? Es lo que no está viendo en la palabra. Cuando tú estás apartado de la palabra, no tienes noción ni idea de cuál es la voluntad de Dios. Por eso en este salmo dice, qué alegría. Otra vez te habla de gozo y de alegría. Para los que no siguen el consejo de malos. ¿Por qué? Porque sabes que en la palabra te guía a no hacerlo. Si estás pegado a la palabra, tú sabes que Dios te limita. Me acuerdo cuando yo vine al Señor, algo que no me gustaba es que tenía que dejar mi círculo social, que tanto me afectó y que tanto daño me hizo, aunque en ese tiempo yo no entendía. Porque el círculo social que tenía, mi grupo de amigazos del colegio, era el que me estaba llamando a lo que es ya el alcoholismo, ¿no? Pero evidentemente a uno, como está aparentemente bien en ese ambiente, no quiere soltarlo. Pero aquí cuando te dicen, en el versículo 1, ni andan con pecadores, para mí fue una confrontación eso, porque tenía que dejar a gente que yo les conocía por años y de pronto con ustedes pasó lo mismo. Era un poco doloroso. Yo pienso que nuestra forma de vivir antes de conocer al Señor era una forma muy cómoda y donde el pecado realmente no era confrontado, por eso nos sentíamos tan bien, ¿sí? Dice, juntan con burlones, dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Para que Dios hable esto, que satisface tu espíritu, alma y cuerpo, es porque realmente lo hace, te satisface. Mire, si aquí estamos únicamente en el discipulado, una vez a la semana, y los servicios que espero que ya todos empiecen a ir los domingos, a veces no es suficiente, hermano. Si tú no tienes un devocional diario en el que te pegues al Señor, no es que los problemas ni las situaciones esperan a que llegue el día sábado o el domingo, te aparecen entre semana, hermano. Un lunes, un miércoles, un jueves, y hay gente es que el discipulado todavía no llega y necesito, pero tú tienes el poder para poder fortalecerte, estar firme en la palabra, ¿sí? Dice, mira lo que dice en el verso 3, son como árboles, hablando de lo que es árboles, plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ahora, hay una alegoría con respecto al árbol. ¿Por qué dice junto al río? Porque es donde también se alimenta del agua. ¿Cuál es el referente del agua? Es la palabra de Dios. Si Dios te compara como un árbol plantado junto a un río, es porque espera de que tus raíces estén extendidas a la palabra de Dios y se vayan alimentando todos los días.
Es una alimentación diaria, permanente. He visto cómo fluye el agua en un río, no es estancada, no se queda quieta, fluye permanentemente. Esto te habla de que igual nosotros tenemos que permanentemente estar pegados a la palabra de Dios para alimentarnos de ella. Es necesaria esta actitud, es importante este compromiso. Y lo último, el 3, es deleitarse a diario en el amor de Dios. Si hay algo más gratificante, saber que alguien te ama, hermano, que no estás solo. Esto te pone firme. Cuando sabes que Dios te ama, tu firmeza aumenta. Y en los lugares que pasa, cuando sabes que tus hijos te aman y tu esposa te ama, nada va a permitir que abandones el hogar. Es una demostración. El amor siempre trata a la unidad de la persona. Por eso hay mucha gente que a veces están solos, no tienen hogar, no tienen pareja, pero buscan un grupo de amigos. En nuestro discipulado tenemos, no sé, conocen a Pito Defas, que está soltero, yo no creo que se vaya a casar. Pero él dice, este es mi nido donde yo busco amor y busco esa plenitud de llenarme de la amistad de ustedes. Y él cuando hablaba así se quebrantaba, porque decía, yo no tengo una esposa, no tengo hijos, pero les tengo a ustedes, que son esa fuente de amor que Dios ha puesto a mi disposición para mantenerme firme. Y esto puede pasar en la vida de muchos de nosotros. Aunque estás casado, te sientes solo, pero el amor de Dios nunca te va a desamparar. Mira lo que dice el versículo 9 de Juan. Dice, permaneced en mi amor. Si ves en el 9, dice, permaneced en mi amor. Que habla de que es una decisión. ¿Cómo permanezco en el amor de Dios? Sabiendo y entendiendo que Él nos ama independiente de lo que haga. Es un amor incondicional, ¿sí? Es un amor, como dice la palabra, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo supera, que todo lo perdona, que todo lo conoce y que todo lo entiende. Ese verdadero amor. Yo pienso que el amor de Dios ni siquiera tu esposa puede compararse con ese amor, ni el de tus hijos. Es un amor totalmente, diría yo, sobrenatural. Es un amor que abarca todas las aristas de tu vida. Y eso es lo que te llena. Porque de pronto el amor de los hijos te puede llenar en tu alma y en tu cuerpo, con una caricia, con palabras, papito te quiero, te amo, susurros, un poema en el Día del Padre. Pero el amor de Dios también integra tu espíritu, que es lo importante. Tienes que ser lleno en todas las áreas de lo que tú eres como ser humano. Entonces, lo tercero es deleitarte en el amor de Dios, permanentemente sabiendo que Él te ama, independiente de lo que hagas, independiente de los juicios de valor que te hagan las otras personas. Él te ama, a cada uno de ustedes. Y como padre también les animo a que ustedes influyan sobre esto, porque a veces sus hijos no pueden sentir el amor del padre, pero es importante saber que Dios les ama. Para mí es gratificante saber que Dios ama a mis hijos, a pesar de que a veces no puedo expresar ese amor, pero yo sé que Dios también les ama a ellos. Y esto es necesario transmitirlo, es necesario entenderlo y más que todo también aplicarlo. Amén. Bien, mis amados, nos alargamos un poquito en la palabra, pero esto es lo que Dios ha puesto en el corazón el día de hoy para poder seguir adelante en esta firmeza y poder juntos poder tomar esta, ¿qué diría yo? Este acuerdo, este compromiso de estar en unidad. Y qué mejor que estar firmes también habla de unidad de acuerdo. Cuando estamos en la congregación, cuando estamos ya próximamente en nuestro discipulado presencial, esto va a traer más firmeza. Yo he visto cómo muchos se anhelan que estemos en la lectura presencial, porque esto nos trae más unidad, más acuerdo, y ya no nos sentimos tan solos como a veces pensamos que lo estamos. Amén. Bien, vamos al siguiente.